Falacias. ¿Cómo identificarlas en la vida y reconocerlas? Para este tema, Primero, para empezar este video, hablaremos sobre el índice de temas a tratar. El número 1 es ¿qué es una falacia? El 2, características de una falacia. El 3, falacia ad hominem. 4, falacia ad baculum. 5, falacia ad precudiam. 6, falacia ad populum. 7, falacia ad ignoratiam. 8, falacias de apelación a los sentimientos o emociones. 9, falacia circular. 10, falacia de la falsa equivalencia. 11, cortina de humo. Y en 12 les mostraré las referencias de lo cual sacamos toda la información. lo primero que tenemos que hacer es hablar acerca de qué es una falacia. Una falacia es un argumento incorrecto pero psicológicamente persuasivo. Es decir, tiene la apariencia de estar bien construido, sin embargo al analizarlo resulta que el paso de las premisas a la conclusión no es el adecuado, gracias a que las premisas no son adecuadas a lo que se quiere defender. También se puede definir como un engaño o mentira que se esconde bajo algo. Aunque tenemos que hablar acerca de que las falacias no son sinónimo de mentira, porque una mentira es algo que es completamente falso, y en las falacias hay partes que son verdaderas o verdades a medias, pero el fin que tienen son el de convencer para que su argumento sea más fácil de creer, aunque sea incorrecto. En este tema podemos hablar acerca de una palabra que se menciona, que es la de premisas. Para eso tenemos que investigar o aprender qué significa. La palabra premisa en lógica y filosofía se dice que son proposiciones iniciales de un argumento a partir de las cuales es posible llegar a una conclusión. También se puede decir que las premisas son afirmaciones o ideas que se dan como cierta y que sirve de base a un razonamiento o una discusión. Esto quiere decir que las premisas tienen que ser ciertas para poder hacer que el argumento tenga fuerza, y las premisas deben ser verdaderas para que se puedan considerar ciertas. Ahora, ¿cuáles son las características de una falacia? 1. Son razonamientos engañosos. 2. Son razonamientos no válidos. 3. Son razonamientos incorrectos. 4. Son razonamientos que parecen ser correctos pero no lo son. 5. Quien lo emite pretende persuadir o convencer a la otra persona. 6. La falacia vulnera todo principio lógico. Ahora vamos a hablar acerca de cuáles son los tipos de falacia, que a pesar de que hay muchos y existen muchos libros y documentales e información acerca de muchas falacias que inclusive hoy están siendo descubiertas, por así decirlo, hay una serie de falacias que ya están prescritas y que son de las cuales vamos a tomar referencia, pues consideramos que tienen una importancia que se puede asumir de tal forma que se pueda abarcar todo el tema. La primera falacia que vamos a mencionar es la falacia de ad hominem, dirigido contra el hombre, que es su significado. Es una falacia que desacredita a la otra persona. Por su forma o contenida, no es apta para mantener una tesis y da por falsa la afirmación del otro individuo, por quien es utilizada una característica o creencia impopular de ella. Ejemplo, los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía, pero no le hagas caso porque los ecologistas siempre exageran. En este ejemplo se desacredita el movimiento ecologista bajo una falsa premisa de que todo es exagerado porque son ecologistas. La siguiente falacia es la de ad baculum. Se apela al bastón. Argumento que permite vencer pero no convencer. Razonamiento para establecer una conclusión pero sin aportar razones. En lugar de eso, recurre a las amenazas y a la fuerza para sostener la validez del argumento propio. En otras palabras, la fuerza hace el derecho. Ejemplo,
No quiero que venga a la escuela con gorra, porque si no te la quito, porque el que manda soy yo. En este ejemplo, se hace uso de la amenaza de quitar algo que le pertenece a la otra persona si no lo hace. Falacia ad venoritum. Se apela al respeto de autoridad, o falacia de autoridad o razonamiento o discurso en el que se defiende una conclusión o opinión apelando a alguna autoridad, grupo o costumbre, aunque es necesario aclarar que en algunos casos sí se puede en legítima defensa de los derechos humanos. Ejemplo, eso es verdad porque se dijo en televisión. En este ejemplo, la autoridad a la que se apela en televisión bajo razonamiento de que por ser televisión dice toda la verdad. Falacia a populum, dirigida al pueblo, provocando emociones. Es un razonamiento o discurso en el que se omiten razones válidas y que se exponen las que no están vinculadas con la conclusión, pero que serán aceptadas por la población despertando emociones. Implica responder a un argumento o afirmación refiriéndose a la supuesta opinión que la gente tiene en general. Es un sofismo, es decir, una argumentación seductora. Ejemplos: si la mayoría dice que la gripe es una estrategia del gobierno para distraernos y solo unos pocos afirman lo contrario, entonces la mayoría tiene razón. Este ejemplo se usa en lo que piensa la mayoría para afirmar con seguridad que es lo correcto cuando no es necesariamente así. Cinco. Falacia ad ignorantum, por la ignorancia. Falacia que consiste en afirmar algo solo porque no se ha probado su falsedad, o viceversa. Las personas que argumentan de esta manera no basan su explicación en conocimiento, sino en la falta de conocimiento sobre algo. Suele señalar con frase de la ausencia de prueba no prueba su ausencia. Señala que se comete esta falsedad cuando dices algo que en verdad o mentira basándose en la ignorancia existente del tema. Ejemplo: no se ha probado aún que los teléfonos causen cáncer, así que no tiene de qué preocuparse. En este caso se está afirmando que el celular no es causa de daño, gracias a que no hay ningún estudio que diga que si hace daño, opten para tomar el cambio actual como verdad absoluta. Ahora también podemos ver en esta imagen otro ejemplo de argumentos ignorantes. El sol es hueco, y como no puedes comprobar lo contrario, es verdad. En este ejemplo podemos ver cómo el sol literalmente en una imagen, como la gente nunca ha podido llegar al interior del sol, se puede decir que es hueco, pero literalmente hay muchos datos científicos que podrían demostrar lo contrario. Falaciones de apelación a los sentimientos o emociones. Estas falacias tienen en común el presentar como premisas algún tipo de sentimiento, como la apelación al sentimiento de temor o apelación al sentimiento de piedad, falacia en el que trata de manipular a las emociones del oponente del público en lugar de usar argumentos válidos. Falacia circular. La falacia o argumentación circular se presenta cuando un autor o persona repite lo que ya anunció sin llegar a ninguna nueva conclusión. Este tipo de falacia también se conoce como petito principal o petición principal, y se dan cuando la proposición que se debe ser aprobada se agrega en la premisa de forma implícita o explícita. Pueden reconocer esta falacia circular cuando la conclusión a la que llega también contiene una de las ideas de la oración principal. Ejemplo de la falacia circular: Nairo Quintana va a ganar el Tour de Francia porque es el mayor ciclista de todos los que van a competir este año.
Lo que hay escrito en la Biblia es verdadero porque lo dice la propia Biblia. El autor de este último ejemplo ofrece a la Biblia como fundamento de lo mismo que dice la Biblia. Lo que está argumentando necesariamente es evidente, aunque ausente. Lo verídico es que es presente en este libro. O sea, que verdaderamente uno puede estar diciendo que su argumento es cierto solamente porque la dice la Biblia y lo puede estar repitiendo constantemente, aunque verdaderamente no esté dando un argumento sólido, solamente repitiendo lo mismo una y otra vez. La falacia de equivalencia. La falacia de la falsa equivalencia o de ambigüedad, como es conocida, se presenta cuando hay frases u oraciones que se usan deliberadamente para confundir o engañar o inducir al error. Estas dicen que cosas parecen ciertas pero que en realidad no lo son. La manera más común de usarlas es de forma en que se reemplazan las palabras más desagradables por unas más atractivas. Otra forma común de llevar a cabo esta falacia es aferrarnos a un rasgo común entre dos temas y asumir que existe más una equivalencia entre ambos. Ejemplos de falacia de falsa equivalencia. Un eufemismo podría estar reemplazado a mentir con la frase creencia creativa, o reemplazar el mal pasado criminal con mis indiscreciones juveniles. Ambas son mascotas muy suaves, por tanto no hay diferencia entre perro y un gato. Hay otro ejemplo, la siguiente imagen dice: ¿no acaso te gusta la guerra? Y va ofreciendo flores, por lo cual el chico va diciendo que no. Pero esto significa que literalmente el chico, el que no quiera la flor, no significa que no le gusta la guerra, solo que no quiere la flor. La siguiente falacia es de las más comunes dentro de las conversaciones del día a día. Se presenta cuando se crea un evento que llevará inexorablemente a otro evento similar, a menudo más extremos o exagerados. También ocurre cuando el autor del comentario compara un evento con otro diferente y supone que él desembocará en otro. ¿Lo has presenciado? Ejemplo: si frío un huevo, puede que se queme, llevando así que se queme el resto de la casa. Por esto no debemos freír huevos. Si el gobierno aprueba el matrimonio entre parejas homosexuales, eventualmente aprobará el matrimonio entre personas y sus mascotas. Por lo tanto, no lo deberían aprobar. Esto literalmente hace referencia a dos eventos que van a desembocar a otro evento, cuando claramente no tiene nada que ver. El siguiente es el de cortina de humo. Este tipo de falacia, también conocida como falacia de ignorancia en chuli, se presenta cuando el autor expone un argumento diferente al que se está discutiendo. Esto ocurre a menudo en el momento en el que el autor redirige la discusión a un cambio de tema por el que no tiene evidencia suficiente para demostrar el argumento original. Ejemplo de cortina de humo: no pueden legalizar el aborto porque los lugares clandestinos donde se realizan los procedimientos son ilegales. El gobierno no debería legalizar el matrimonio de parejas homosexuales porque la familia es la unidad esencial de la sociedad peruana. El autor de este último ejemplo cambia la dirección del debate a pesar de una discusión legal, como el matrimonio de parejas homosexuales, a una discusión sociológica y religiosa. Esto pasa constantemente en la sociedad, ya que las cortinas de humo son formas en las que las personas distraen temas importantes metiendo temas como sociales y religiosos, no haciendo que se centre en la atención principal. Ahora, vamos a ver unos ejemplos de mis compañeras para poder tener más claro esto con temas de la vida real. Nuevo Suavitel Cuidado Superior. Ahora con fragancia extra duradera. Dura hasta 90 días en su ropa y toda una vida en sus corazones. Suavitel, suave como el amor de mamá. En el comercial que acabamos de ver, podemos observar una falacia de apelar a la emoción.
ya que en el video persuade al consumidor por la historia que se proyecta, más no por el producto, ya que es una historia conmovedora que hace querer sentir a las personas esa misma emoción presentada en el video, por lo cual la gente cree que al comprar ese producto tendrá la misma emoción. La siguiente imagen representa un ejemplo de falacia ad populum. Este es una tira cómica, la cual es una muy buena forma de ejemplificar de lo que estamos hablando. En esta se nos presenta dos sujetos, uno que sostiene un modelo de la Tierra redonda y otro que le hace burla y le dice que todo el mundo sabe que la Tierra es plana. Esto es un buen ejemplo de este tipo de falacia porque es una idea que se tenía en la antigüedad y se tuvo durante mucho tiempo. No había pruebas que dijeran que fuera redonda y todos creían que era plana, y por esto era que se tomaba como correcta y se veía mal a los que decían que era redonda.